Buenas tardes, ingeniero. Le voy a presentar lo que es la corrección del examen. En este caso, como primer ejercicio, tenemos lo que es un convertidor en modo continuo, por lo cual utilizamos las expresiones de un convertidor en modo continuo. En este caso nos pide hallar la expresión de corriente instantánea de la carga con tres componentes sinusoidales. En este caso, lo primero que hacemos es comprobar que sí esté en modo continuo, utilizando el alfa y a su vez el teta. En este caso utilizando el valor de la impedancia que nos da en el ejercicio y de la resistencia. Una vez comprobado que está en modo continuo, aplicamos las fórmulas que se encuentran en el libro de rectificadores de su autoría y procedemos a sacar los armónicos, las impedancias y procedemos a calcular todo lo que sería el valor de la corriente instantánea. En este caso le dejamos expresado en función de W o T, que sería la variable dependiente del tiempo. Para el segundo ejercicio tenemos que presentar la serie de Fourier de la escala de dos niveles en base al alfa y al beta que nos dan en el ejercicio. Para esto de aquí primero lo que hacemos es segmentar en base a alfa y a beta cada uno de los intervalos del voltaje. Para esto primero lo que hacemos es sacar mediante la serie de Fourier el voltaje inicial, que sería 1 sobre el periodo integral de 0 hasta el periodo del voltaje instantáneo y su derivada en el tiempo. A su vez sacamos tanto AN y BN, que serían sus armónicos, y los unimos todo en lo que sería la serie de Fourier de su escala. En este caso tenemos lo que sería el voltaje inicial, que viene dado por un medio de el voltaje nominal que tendría en base al beta y al alfa que nos da el ejercicio, y en AN y BN quedaría en función de WT, alfa y beta, como tenemos aquí expresado. Para el tercer ejercicio tenemos el desarrollo de la expresión para calcular los valores de RMS y DC del voltaje en la carga BO del rectificador con carga R. Entonces para esto lo primero que hacemos es definir los intervalos de voltaje. En este caso de 0 hasta alfa tenemos 0 voltios porque aún no se activan los tiristores. De alfa a pi tenemos el voltaje de la fuente. De pi a pi más alfa tenemos 0 porque no se activan los tiristores. Y de pi más alfa hasta 2pi tenemos el voltaje negativo. Entonces para esto hacemos una gráfica y obtenemos los intervalos. Desarrollamos todo lo que son las series de Fourier para encontrar la expresión del cálculo de voltaje, los cuales nos coinciden con lo que está en el libro de teoría. Entonces podremos comprobar que está hecho de manera correcta. Tanto el voltaje en DC, que su expresión es Vm sobre 2pi por 1 más coseno de alfa, y el voltaje RMS, que sería voltaje medio sobre 2 por la raíz de 1 sobre pi, de pi menos alfa más el seno de 2 alfa sobre 2. A su vez tenemos el ejercicio número 4, que sería desarrollar por intervalos un periodo de la corriente de la fuente en un convertidor controlado por en conducción continua. En este caso tenemos solo carga R y L, por lo cual hemos definido 4 intervalos, los cuales son cuando los tiristores todavía no son activados, de 0 a alfa, cuando ya están activados los dos primeros pares, de alfa a pi, después cuando se desactivan esos dos primeros pares, de pi a pi más alfa, y cuando se activan los últimos dos pares, de pi más alfa a 2pi. En este caso podemos ver que la corriente, en este caso en el intervalo 1, como no hay conducción, es igual a 0. En el intervalo 2 es la misma del ejercicio, que sería la corriente instantánea. En el segundo intervalo sería 0 porque no hay conducción. Y en el tercer intervalo sería lo contrario, menos la corriente instantánea. Como podemos verlo aquí en el gráfico, en lo que serían los periodos. A su vez tenemos el ejercicio número 5, que sería calcular la potencia disipada por los semiconductores. En este caso tendríamos por los tiristores. Entonces, primero vemos lo que sería el voltaje inicial, y como nos dice que tengamos una impedancia que asegura un rizado despreciable, en este caso no tendríamos que utilizar los armónicos para lo que sería el cálculo de la corriente, debido a que como es despreciable no tenemos picos de corriente. Entonces calculamos la corriente RMS y la corriente instantánea directamente con las fórmulas que nos da el libro de teoría, y podemos calcular que la potencia del semiconductor es igual a IRMS al cuadrado por la resistencia más la corriente del tiristor por la variable E.
En este caso nos ha dado 77.11 vatios. Para el ejercicio número 6 tenemos que calcular el voltaje instantáneo en la carga de un convertidor trifásico en modo continuo, dado un instante de ángulo o un instante de tiempo. En este caso lo primero que hacemos es primero definir los intervalos y qué tiristores están activados. Como podemos ver, tenemos lo que son 6 segmentos en los cuales se activan los pares de tiristores dependiendo del ángulo de disparo. En este caso primero definimos lo que es el ángulo de disparo y en este caso el WT que nos da el ejercicio, para lo cual encontramos el intervalo de WT que coincide, en este caso es 1.1 pi, que quedaría entre pi y 1.33 pi, que sería 4 pi tercios. Entonces en este intervalo exactamente se activan la conducción en los tiristores S2 y S3, por lo cual en base al gráfico podríamos decir que el voltaje en S5 nominal, que se mediría con un voltaje, como un voltímetro, sería BC, voltaje de BC, ya que le llega voltaje tanto por B como por C. Entonces desarrollamos lo que sería el voltaje de BC, dándonos un voltaje de menos 162.05 voltios y una corriente de 16.20 amperios, dándonos así una potencia de 2.6 kilovoltamperios. Para el ejercicio número 7 tenemos lo que es el análisis con un solo tiristor y un diodo de recuperación. En este caso primeramente lo que hacemos es definir los intervalos de la corriente inicial y a su vez utilizamos la teoría para poder encontrar I phi, E y N. Entonces lo único que hacemos es utilizar los componentes armónicos y normales de la expresión forzada, en este caso hallando IN, que sería la normal, y la IF, que sería de la fuente. En este caso, uniendo las dos, encontraríamos la componente de la corriente instantánea, que está dada aquí como corriente de la carga. A su vez tenemos lo que es el ejercicio número 8, en el cual tenemos que analizar el circuito con un tiristor y el diodo de recuperación en modo CCM, el cual está en estado estable y nos pide que describamos un periodo de la corriente instantánea y de la potencia en la carga. En este caso lo primero que hacemos es describir los intervalos para los cuales conduce el tiristor y para los cuales conduce el diodo, tanto para corriente como para voltaje. Entonces, mediante el análisis forzado, en este caso utilizando los armónicos, podemos hallar lo que es el voltaje instantáneo, dejándolo expresado en función del periodo. En este caso, como no nos da valores de Bm, no podríamos realizar el ejercicio con números teóricos, por lo cual le dejamos expresado en función del voltaje medio. Y también podemos expresar lo que es la corriente en función del tiempo, que como podemos ver básicamente es el voltaje instantáneo dividido para la resistencia en los armónicos principales, y en los siguientes es dividido para la reactancia. A su vez, como nos pide un periodo entero, lo dividimos para 2, WT sería igual a 2pi, y procedemos a realizar todo el ejercicio dándonos como resultado 1.03 kilovatios. Para el ejercicio número 9 nos pide determinar I phi, E y 2pi más phi, para lo cual lo primero que hacemos es determinar los intervalos de la corriente instantánea para de esa manera poder utilizar la forma forzada y determinar tanto IN y IF, que sería la normalidad de la fuente, para poder hallar la corriente. Entonces desarrollamos tanto lo que es I phi como IF para poder unirlos al último y poder tener tanto para el intervalo de alfa hasta pi como para el intervalo de pi hasta 2pi más alfa los valores de la corriente instantánea. A su vez, en el ejercicio número 10 lo que tenemos es que calcular el voltaje instantáneo, pero en este caso tenemos que este circuito funciona como inversor, y a su vez tenemos en un instante de tiempo que sería 1.1 pi. En este caso nos dice que la inductancia es tan grande, por lo cual la impedancia es despreciable, para lo cual procedemos a calcular todo lo que es el voltaje en función del tiempo, y a su vez sacamos los armónicos, sacamos los teta y los phi,
que son dependientes de los armónicos. Hallamos lo que es el voltaje instantáneo, la corriente instantánea, multiplicamos de esos dos y tenemos lo que sería la potencia instantánea en ese instante de tiempo, que sería 1.1 pi.